Muy buenas noches con todos. Estoy teniendo justo un problema con mi computadora. Se reinició, pero tenía planificado una actividad para iniciar este curso, justo ahora que íbamos a hablar de pasivos, un poco de pasivos ambientales y ya del control ambiental y la legislación como tal de hidrocarburos. Entonces, por favor, vamos a tomarnos unos minutos para leer el artículo que les envié ahorita al chat de Zoom. Igual les voy a enviar ahorita también el mismo link al grupo de WhatsApp para que puedan leer. A ver, veamos. Ya, entonces eso vamos a leerlo a ver, en 10 minutos vamos a hacer esa lectura, ¿ya? Es del último derrame que hubo de hidrocarburos. Entonces, lo que quiero que hagan es que analicen la zona em, y qué es lo que originó ese derrame. También, como vamos a hablar un poquito de pasivos, quiero que analicen igual si es que se lo puede considerar ya un pasivo ambiental o todavía no se lo puede considerar como tal. Eso. Y que también, ¿qué es lo que ustedes creen que puede contaminar o la magnitud del derrame? Si contaminó suelo, contaminó agua, toda la magnitud del derrame de acuerdo a ese link que les envié. Entonces, vamos a leerlo por 10 minutos y nos conectamos nuevamente.
Eh, bueno, mil disculpas, ya pude arreglar este problema. Solo me desconecto de mi celular. Ya, entonces vamos a hablar, por favor, de el artículo que leímos. Bueno, más bien la noticia que leímos, ¿ya? A ver, déjenme iniciar el video, ¿ya? Entonces, bueno, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. De todas maneras, les pido nuevamente mil disculpas por no conectarme a las 8 con el video. Tenía preparado esa noticia, entonces aproveché para que puedan leer. Entonces, vamos a comentar un poco acerca de esto, ¿ya? Entonces, les voy a preguntar, ¿qué es lo que vieron? ¿Cuál fue la noticia principal? Entonces, vamos, por favor, con Gabriela Fuentes. Usted puede ayudarnos indicando cuál fue la noticia principal. Buenas noches, Inge. Buenas noches con todos. Pues la noticia principal era pues el derrame que ocurrió justamente el 28 de enero en la reserva de Cayambe-Coca. Entonces, como usted había manifestado, de pronto determinar si es que aquí hubo un pasivo o no pasivo ambiental. Según lo que entiendo, aquí todavía no ha sido considerado un pasivo ambiental porque no hay un decreto por parte de una autoridad o de pronto por el Estado, porque incluso hay contradicciones que ni la misma empresa petrolera ha podido dar información concreta qué es lo que pasó en el sitio. Entonces, eso considero yo hasta lo que tengo entendido. Ya, sí, bueno, exactamente fue esta reserva que se dio por la erosión del río. Entonces, ¿alguien tal vez sabe qué es lo que pasó con la cascada San Rafael hace algún tiempo? Debe ser ya un par de años de lo que pasó, porque era justamente antes de la pandemia. Entonces, no sé si alguien recuerda lo que pasó con la cascada San Rafael. ¿No? Alguien que se acuerde, es la cascada justo que tuvo este problema de por Coca-Cola Sinclair. Marisa, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Sí, a ver, la cascada San Rafael desapareció por un fenómeno geológico de retroerosión. La cascada San Rafael fue formada justamente en el cauce de este río por evento de el flujo de lava, y la lava es competente comparado con los otros materiales que habían, y así se formó la cascada. Pero un fenómeno que se conoce como retroerosión fue erosionando hacia la parte baja, en la base de la cascada, los materiales, hasta que alcanzó nuevamente la zona de los materiales tipo sedimentos sueltos, digamos así, y de esa manera empezó el fenómeno de la retroerosión hace un poco más de 2 años, como lo mencionabas, y es el problema que este momento está puesto en alerta. Desde ese momento se puso en alerta justamente la estabilidad de la central, y también las obras y la conducción básicamente del oleoducto de crudo pesado, ¿no? Respecto a la noticia que nos pediste que leamos, yo considero de que se trata un impacto ambiental de actuación en momento crítico. Es decir, no solamente los impactos de momento crítico ocurren, ¿no es cierto?, cuando no queremos que ocurran. Y es justamente ahora cuando tenemos la combinación de estos dos fenómenos. Uno es la retroerosión del cauce del río, más arriba de la quebrada, perdón, de la cascada San Rafael, que compromete a la central, a la hidroeléctrica Coca-Codo, y
el oleoducto y la rotura del oleoducto. Entonces, en este escenario, sea cual fuese la razón del derrame, como decía la compañera hace un momento y nos dice en la noticia, en realidad ni siquiera la propia empresa se pone de acuerdo en cuál fue el motivo que generó esta rotura del oleoducto y se generó el derrame. Ocurre en un momento completamente impertinente y eso le da mucha más gravedad al evento. Eso, Gabriel. Ya, muchas gracias. Sí, yo recuerdo que justo esa era la preocupación cuando sucedió esto de la cascada San Rafael. Recuerdo clarito que inclusive ya les voy a pasar un enlace de un artículo que nos hicieron leer en clases, en el que explicaba este efecto de la retroerosión del río y que era ocasionado por que no había un manejo de los sedimentos en Coca-Cola Sinclair. Entonces, recuerdo clarito que nos decía en este artículo que la preocupación era el oleoducto. Entonces, pasaron 2 años de esto y ahora le están atribuyendo a lo que predijeron hace unos 2 años. ¿Ya? Pero bueno, entonces, como mencionó la compañera, no se lo puede considerar como un pasivo aún hasta que no haya no sea decidido esto por sede administrativa. Entonces, seguramente va a ser un pasivo porque contaminó fuentes de agua, contaminó suelo. Entonces, hay alteración de los recursos. Entonces, actualmente lo podemos considerar como una fuente de contaminación, una posible fuente, o sea, legalmente hablando, nosotros escribiríamos siempre una posible fuente de contaminación. No podemos manejarlo aún como un pasivo ambiental, pero seguramente se va a dictaminar como tal. Los derrames, ya cuando son dictaminados en sede administrativa, se los considera pasivos ambientales. Ya. Pudieron ver en este artículo sí se menciona un poco de qué es lo que contaminó, qué ríos, igual si contaminó suelo. Por favor, ayúdeme con eso, José Cañas. ¿Usted nos puede indicar esto? ¿Me puedes repetir, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué contaminó? O sea, ríos, si contaminó el componente suelo, el componente agua, ¿cuál fue el impacto que generó este derrame? ¿Perdón? Justo está como entrecortado tu audio. Hola. Desde tu punto de vista, sí esperamos que queden pasivos ambientales o que se generen pasivos ambientales. Uh-huh. Sí, o sea, igual la obligación de Petroamazonas es de remediar, sea como sea, o sea, prácticamente sí va a ser un sí. Porque el petróleo, al ser un fluido, Sí, nos comentaba que al ser un fluido, señor Fernando Valencia, usted nos comentaba, estaba diciendo que al ser un fluido y no sé, parece como que se desconectó. Bueno, entonces, el compañero se adelantó un poco. Sí, hubo afectación entre los recursos agua, suelo, lo que también vida acuática, flora y fauna. Y lo que me llama la atención y puedo en este caso opinar es de que hubo desde las 16 horas con 45 minutos que reportaron hasta recién las 18 horas que actuaron, y creo que esa hora 15 minutos es mucho tiempo para actuar, sabiendo hoy en día todos los instrumentos y la tecnología para poder comunicar a tiempo sobre cualquier tipo de estas eventualidades. Sí. Aunque
Bueno, sí, o sea, es mucho tiempo, pero yo creo que la magnitud del derrame igual es, o sea, cuando el hidrocarburo llega a un río, ya se vuelve súper complicada la remediación. Así es, por Entonces, la lo que magnitud del debieron alcance hacer que ellos tuvo. es cortar, o sea, y también, a mí también me sorprende cuánto tiempo se demoraron y cómo dejaron que llegue hasta un cuerpo hídrico, teniendo tantos planes de contingencia, tantos simulacros, tanta tecnología como usted menciona, dejaron que se genere tanta contaminación. Y como, a ver, vamos a ver, dice aquí en el chat, y como menciona el compañero, se demoraron demasiado tiempo. Vamos a ver, nuestra compañera dice, desde mi punto de vista seguramente quedarán pasivos porque el petróleo contamina el suelo y dependiendo de su permeabilidad se infiltrará. Ya. En la práctica, la remediación de suelos contaminados nunca es 100% efectiva. Ya. Entonces, perdón, un ratito, está ladrando un perrito aquí. Perdón un segundito. A ver, vamos a ver. Bien nos dice, en el chat dice, también se afectó a 150 familias que rodean el área de afectación. Sí, o sea, fue muy grave esto. Igual, como les decía, llega un cuerpo hídrico y ya la remediación como tal es súper complicado porque los cuerpos hídricos están fluyendo constantemente. Entonces, ¿cómo van a recolectar todo el hidrocarburo que se derramó? Entonces, ni siquiera es una remediación real. Lo que queda en el suelo, como mencionó nuestra compañera, no es 100%, la remediación no es 100% efectiva, pero cuando llega a un cuerpo hídrico, ya eso es imposible de remediar, porque imagínense, siempre están fluyendo los ríos, entonces eso va a ir kilómetros y kilómetros aguas abajo. ¿Cómo van a recolectar ese hidrocarburo? Es imposible. Entonces, lamentablemente, es un suceso que pasa constantemente y bueno, eso también queda ya para su criterio. Yo les voy a enviar, antes de que se acabe la clase de hoy, este artículo que les menciono, en el que hace 2 años ya había estudios y ya sabían que estaba peligrando el oleoducto por este efecto de la retroalimentación y de la retroerosión que nos comentaba. Bueno, ahí le llaman aguas muertas, el efecto de aguas muertas. Entonces, lo que decían es que un río tiene sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se le quita los sedimentos al río, este río empieza a erosionar el cauce por donde va. Entonces, en el caso de la cascada San Rafael, se cambió el cauce inicial del cuerpo hídrico que alimentaba esta cascada. Entonces, por eso fue que o sea, desapareció la cascada San Rafael. Y ahí se le atribuye a la inmensa represa Coca-Cola Sinclair. Anteriormente, bueno, a partir de eso, más bien se está dando como más atención a los sedimentos de un río y como que al manejo de sedimentos de las hidroeléctricas. Pero es un problema, o sea, no es tan bueno tampoco que estas presas se queden con todos los sedimentos de un río. Porque el río, por osmosis, siempre va a tratar
de acarrear los sedimentos necesarios, ¿ya? Entonces, por eso es que se vuelve a llenar de sedimentos, pero erosionando los cauces del río. Entonces, eso es lo que pasó con la cascada San Rafael y temían por el oleoducto y ahora 2 años después pasó. Entonces, bueno, eso como para dar inicio, igual al tema que tenemos de pasivos, que nos faltaba solamente ver quién está encargado ahora de los pasivos, porque el día de ayer ya vimos una buena parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, por favor, descárguense la presentación. Yo también ya les voy a compartir ahorita en la pantalla. A ver. Entonces, ustedes también, por favor, vamos a utilizar todo lo que está en la módulo 2. Vamos a ver esos 2 documentos que había y también, por favor, descárguense de una vez todo lo que dice módulo 3. También les voy a mandar las presentaciones por el grupo del WhatsApp. Eso es para poder abrirlas yo.
Ya. Entonces, sí, mil disculpas, me tocó pedir una compu, no sé qué le pasó a mi computadora, se reinició. Entonces me tocó pedir una compu. Pero bueno, son cosas que a veces no se pueden controlar todo. Ya. ¿Saben ustedes quién controla todos los derrames, todos los pasivos ambientales que se han generado previamente? O sea, por ejemplo, los de Texaco. ¿Alguien sabe quién controla esto? ¿Qué institución o qué proyecto se encarga de controlar este tipo de eventos? ¿Alguien de los participantes? ¿Recuerdan? Ayer hablamos un poquito del PRAS, pero el PRAS es como la institución, pero se creó un proyecto para poder solventar o remediar todo lo que pasó con Chevron, con Texaco. ¿No? Bueno, eso era lo último que nos faltaba ver ayer de pasivos, pero es el proyecto Amazonía Viva. Ellos son los que se encargan ahora de remediar esos pasivos ambientales. Entonces, el PRAS, como bien es la institución que regula todos estos pasivos antiguos y su remediación, ellos crearon un proyecto en el que se invierte recursos, igual personal técnico, que se encargan específicamente de la remediación ambiental y social de estos pasivos ambientales. Entonces, les voy a compartir la pantalla para terminar esta sección. Ya, nos habíamos quedado aquí. Entonces, tenemos este proyecto que les estaba comentando. Es del PRAS, es la institución encargada, pero ellos han desarrollado este proyecto que se llama Amazonía Viva. Esta captura de pantalla es del proyecto. Entonces aquí ustedes pueden ver como los procesos de remediación, las estadísticas, galerías, etc. Entonces, todo lo que se ha venido haciendo por el caso de Chevron. Así nosotros, de algo que ya pasó hace muchos años, como les decía ayer, seguimos, o sea, el Estado sigue remediando esos pasivos ambientales, igual los bloques siguen teniendo esos pasivos ambientales, entonces es algo que no ha terminado. Es la realidad de nuestros días, la realidad de nuestros bloques petroleros. Como vimos ayer en el ejercicio que hicimos del mapa interactivo del SUIA, ahí están inventariados varios de los pasivos que son de responsabilidad de Texaco. Entonces, es un problema muy grave. Y el Ecuador es, aunque no fue responsable, legalmente perdió los juicios con Chevron porque se aceptó su remediación en ese entonces. Entonces, ese fue el gran problema. Ellos hicieron una remediación que fue simplemente como enterrar, o sea, ellos generaron unas piscinas
En estas piscinas dispusieron las aguas de formación, los lodos y ríos de perforación, todos estos desechos tóxicos. Y después dispusieron todo ahí. Y la remediación de ellos, o sea, era sobre suelo sin impermeabilización, perdón, y lo que hicieron ellos fue enterrar este suelo. Entonces, al estar enterrado, entonces se siguió infiltrando, contaminó aguas subterráneas, pero el Estado firmó y aceptó esa remediación que hizo Chevron. Entonces, ese fue el motivo por el que el Ecuador perdió, porque se aceptó esa remediación. Entonces, perdió, o sea, imagínense la cantidad de dinero que está invertido y que se sigue invirtiendo y bueno, es un problema súper grande, ¿ya? Pero eso es Chevron. Ya, entonces ahora sí vamos a iniciar con lo que teníamos previsto para el día de hoy. Bueno, ahí tenemos un poco de pasivos y también legislación ambiental. Ya. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí un poquito de legislación ambiental. La legislación ambiental es una herramienta, ¿ya? Entonces, para muchas de las personas, bueno, creo que tal vez no para los que se inscribieron en este curso, porque es de control ambiental, ¿ya? Pero para la mayoría de personas puede resultar un poco tediosa y un poco hasta aburrido, como conocer artículo, no más es de abogados. Pero en sí la legislación nos da bases sólidas para poder darle derechos a la naturaleza. Yo siempre sé mencionar en estos cursos que yo tenía un profesor de legislación ambiental y él nos decía que la dignidad es la capacidad de una persona o de un ser de defenderse. Entonces él decía que la naturaleza no tiene dignidad, porque la naturaleza por sí sola no puede defenderse. Entonces, las personas que se enrolan en la legislación ambiental y en la gestión ambiental, lo que hacen es darle dignidad a la naturaleza, porque están defendiendo sus derechos, porque ella no puede defenderse por sí sola. Entonces, hay algo como muy interesante en la legislación ambiental. Ustedes pueden defender los derechos de la naturaleza con fundamentos. Entonces, por eso es importante conocer la legislación ambiental y no verlo como algo aburrido, tedioso, artículos, etcétera, sino como una herramienta. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que la autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica actualmente. Ellos son los que se encargan ahora de regular todo el tema ambiental del sector hidrocarburífero. A diferencia de otros sectores, por ejemplo, digamos, la industria en general, la autoridad ambiental delega a ciertas instituciones esta responsabilidad. Por ejemplo, aquí en Quito hay la Secretaría de Ambiente. Ellos regulan todas las actividades que se enmarcan dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, por ejemplo, las industrias textiles, las de pinturas, las de lácteos, todas estas las regula la Secretaría de Ambiente. En el caso de hidrocarburos no es así. Al ser un sector estratégico y de interés nacional, únicamente la regula el Ministerio del Ambiente. Ya. Vemos, bueno, vamos a ver ahora un poco del RAO,
¿ya? El RAO, como vimos, es como el cuerpo legal que engloba todas las fases del sector hidrocarburífero y tiene una jerarquía. Está la Constitución, está el COA, está el ERECOA, tenemos el reglamento. Ya, entonces, este reglamento tiene que ser, o sea, sí o sí, si ustedes están en el sector, trabajando en el sector hidrocarburífero, tienen que hacer todo lo que dice el RAO. Este RAO salió en abril del 2020. Un segundo, quiero ver si ya se arregló mi foto. Ya. Entonces, este RAO salió en abril del 2020. Ya. Entonces, vamos a ver ciertos artículos que son de interés para el sector hidrocarburífero. Tenemos como la definición de los operadores, que son personas naturales o jurídicas, que pueden ser empresas mixtas, consorcios, asociaciones, a cargo de la ejecución de actividades en cualquiera de sus fases. Entonces, el Estado suele dar estas como cesiones para que las empresas privadas puedan regular o gestionar la explotación, exploración o cualquiera de las fases del sector hidrocarburífero. Ya. También en el nuevo RAO tenemos ciertos artículos que hablan de incentivos ambientales. Entonces, aquí como da una idea de que el sector hidrocarburífero también puede hacer de manera voluntaria proyectos sustentables. Entonces, por ejemplo, nos dice que cuando de manera voluntaria puede implementar infraestructura, adquirir tecnología o desarrollar proyectos que estén articulados con energía renovable, van a haber incentivos ambientales. ¿Ya? No solo con eso, sino también con eficiencia energética, producción más limpia, buenas prácticas ambientales, eliminación de sustancias tóxicas, etc. ¿Ya? Esto es algo nuevo que no había anteriormente en el decreto 1215, que fue derogado con el reglamento del COA, en realidad fue derogado el anterior RAO. Ya. Bueno, entonces, en primer lugar, una de las obligaciones es que siempre haya un profesional capacitado para el manejo de aspectos socioambientales. Hay actividades prohibitivas como realizar caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna. En estas presentaciones sí me gusta utilizar los artículos tal y como están, porque eso es lo que siempre, muchas veces pasa, que hay como una mala interpretación. Entonces prefiero como dejarlos para que ustedes mismos puedan leerlos e interpreten la normativa tal y como está escrito, ya, porque hay veces que, digamos, si yo les pusiera lo que yo entiendo de la normativa, entonces puede ser que me equivoque. ¿Ya? Por eso es mejor mantener los artículos, y también eso pasa con los técnicos del MAE. A veces hay un artículo y lo entienden de una manera y los operadores lo entienden de otra manera. Entonces es mejor esto manejarlo tal y como es. Ya. Ahora, vamos a ver algo que es igual diferente que el resto de sectores de la industria, que es el cambio de operador. Entonces, en la normativa ambiental nosotros vamos a ver que se hacen auditorías ambientales y que estas nos sirven para controlar los planes de manejo ambiental del sector hidrocarburífero. Pero solamente en el sector hidrocarburífero hay esta figura, que es auditoría ambiental de cambio de operador. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que hay que el operador entrega al Estado, por ejemplo. Tiene una concesión de un bloque, pero quiere devolver al Estado. Entonces ahí, cuando pasa eso, se llama es lo que se denomina cambio de operador. Cuando se hace eso, hay que hacer una auditoría ambiental, y ahí como que se verifica toda la gestión ambiental del operador de este bloque desde que inició sus actividades.
Bueno, yo participé en todo el año pasado y en el 2019 también, en una auditoría de cambio de operador del bloque 60, perdón. En este bloque, la operadora se llamaba Río Napo. Ellos devolvieron al Estado. Entonces, tocó hacer una auditoría de cambio de operador desde el año 2009 hasta el año 2016, que se hizo este cambio. Esta auditoría recién se la hace en el 2019. Entonces, imagínense, han pasado 3 años de lo que se entregó o Río Napo entregó este bloque 60 al Estado. Pero bueno, estos tiempos del ministerio son súper largos, entonces hasta que aprueben los TDRs pasa bastante tiempo. Los TDRs son los términos de referencia de una auditoría ambiental, siempre se deben generar. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos, igual que todos los proyectos, cuando se desarrolla una actividad en el sector hidrocarburífero, hay que obtener un permiso ambiental, una regularización ambiental. Ya me salí. Ya, entonces en el sector hidrocarburífero siempre se hace un estudios de impacto ambiental. Este diagnóstico ambiental es como una auditoría para proyectos que ya han venido funcionando cierto tiempo, lo que antes se llamaba auditoría ambiental de licenciamiento. Ahora se llama diagnóstico ambiental y eso se hace cuando hay proyectos que ya han venido funcionando, digamos, aunque es un poco extraño, porque por lo general en el sector hidrocarburífero casi todos sacan los permisos al inicio. Pero bueno, puede darse que haya por ahí alguna actividad que la han realizado sin permiso. Ahí se hace diagnóstico ambiental. También tenemos estudios complementarios. Eso se da cuando se aumentan actividades que no cambian como que el objeto principal de un estudio de impacto ambiental inicial y se hacen estudios complementarios. También tenemos las auditorías ambientales, que sirven para verificar que se cumpla con el plan de manejo ambiental. Es un capítulo de estos estudios de impacto ambiental. Entonces, estas herramientas sirven como para controlar que se dé una buena gestión en el manejo hidrocarburífero. Otra herramienta es el plan de manejo ambiental y su actualización. Entonces, por lo general, siempre que hay una auditoría ambiental, se hace una actualización del plan de manejo ambiental. Ya. Siempre, cualquier proyecto hidrocarburífero que se encuentre en cualquiera de las fases, tiene que obtener la autorización administrativa ambiental por área geográfica. Entonces, esto sí siempre se debe hacer. Ya. El estudio, pero en el sector hidrocarburífero, antes de obtener esta autorización administrativa ambiental, se debe obtener una factibilidad por parte de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, o sea, por el Ministerio de Hidrocarburos. El estudio deberá ser elaborado por consultores ambientales calificados. Para el sector hidrocarburífero, hay 2 tipos de consultores ambientales. Los consultores ambientales individuales, es como es mi caso, que les comentaba al principio. Se saca una calificación en el Ministerio del Ambiente como consultor ambiental individual. ¿Ya? El otro tipo de consultores son las compañías consultoras. Entonces, para el sector hidrocarburífero, siempre se necesita una compañía consultora. O sea, si yo quisiera hacer solamente un estudio de impacto ambiental o una auditoría del sector hidrocarburífero, no me permitiría. De ley, puedo formar parte de un equipo técnico de una compañía consultora, pero no presentar únicamente mi calificación. No siempre se necesita esta calificación de compañías consultoras. Las actualizaciones del plan de manejo ambiental pueden ser elaboradas directamente por el operador
o a su nombre por un consultor ambiental calificado. Esto también es algo nuevo. Antes el plan de manejo y los estudios únicamente podían ser elaborados por consultores ambientales calificados. Ahora dan esta opción de que la afueradora mismo haga una actualización de su plan de manejo. Ya. Aquí tenemos los programas del plan de manejo ambiental. Estos programas están en el Acuerdo Ministerial 061, pero en el año 2019, en junio, salió el reglamento de COA y modificó estos planes. Todavía vamos a ver estos subplanes del plan de manejo ambiental, porque si ustedes hacen una auditoría ambiental, seguramente van a encontrarse con planes de manejo ambiental antiguos. Además, como les comentaba que los tiempos del Ministerio del Ambiente son largos, seguramente no todos los planes de manejo ya están actualizados y aprobados, ¿ya? Entonces ustedes van a seguir viendo este plan de manejo ambiental con estos subplanes por un tiempo más. Como les digo, hasta que aprueben un plan de manejo con el nuevo programa, con la nueva legislación, se ha de pasar un poco de tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto más que nada con el plan de seguridad y salud ocupacional, porque este ya no se lo incluye en el ERECO, y en lugar de eso pusieron otro subplan. Pero bueno, dentro del plan de manejo ambiental tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos, el plan de contingencias, el de capacitación, el de seguridad y salud ocupacional, el de manejo de desechos, de relaciones comunitarias, de rehabilitación de áreas afectadas, el plan de abandono y entrega del área, el plan de monitoreo y seguimiento. Como vemos aquí en este gráfico, ahora ya no tenemos el plan de seguridad y salud. Ahora tenemos un plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable. En el sector hidrocarburífero siempre va a ser aplicable porque se da en remanentes de vegetación, o sea, no se da en áreas urbanas. Bueno, hay fases que sí, ¿no? Las fases de las estaciones de servicio, ¿no? Pero si es que están en una fase de exploración o de explotación, siempre va a ser en un área donde haya vida silvestre. Entonces se debe hacer ejecutar este plan de rescate. Ahora, el inicio del trámite de regularización ambiental se hace a través del SUIA. La mayoría de bloques ya tienen estos estudios de impacto ambiental antiguos. Entonces, esos van a encontrar igual también que la mayoría están elaborados de manera física. Pero actualmente, si es que hay un proyecto nuevo de exploración, explotación, industrialización, ayer vimos todas las fases, entonces tiene que iniciar a través del SUIA. Entonces, cuando la regularización ambiental es obtener una licencia ambiental. Para el sector hidrocarburífero solo hay esto. El resto de sectores tiene registros ambientales y certificados ambientales, pero hay como esas opciones. Puede ser certificado, registro, licencia. En el caso de hidrocarburos siempre es licencia ambiental, el tipo de permiso que se requiere. Y para obtener la licencia se hacen estudios de impacto ambiental ex ante y ex post. Y como les decía, tenemos como herramientas para controlar que se cumple el plan de manejo ambiental, que es parte de los estudios de impacto ambiental. Tenemos las auditorías ambientales de cumplimiento, que se las hace al año después de cada 3 años de haber obtenido la licencia. Es decir, si la licencia se obtuvo en junio de 2016, la primera auditoría ambiental va a ser en junio del 2017 y después cada 3 años. Es decir, 2018, 19, de ahí en el 20, de ahí en el 2023 y así sucesivamente. Otra herramienta que también se debe elaborar es el informe de gestión ambiental. Esto se la hace de manera anual. Esto también estaba en el anterior RAO. No es algo nuevo, estos informes de gestión ambiental. Pero también esto está... Una pregunta.
Ajá. El informe de gestión ambiental es algo similar al informe ambiental de cumplimiento que se lo realiza para el registro ambiental. Algo Bueno, similar o es cómo un es. poco diferente. Es que el informe ambiental de cumplimiento es similar a una auditoría ambiental de cumplimiento. Es decir, se hacen matices y se califican no conformidades mayores, menores. En cambio, el informe de gestión ambiental no tiene esta calificación. Simplemente se hace como, se describe todas las actividades que se hicieron del plan de manejo ambiental. Entonces, en sí, se demuestra el cumplimiento del plan de manejo ambiental con los dos informes, pero la estructura es diferente. En un informe de gestión ambiental se va poniendo, por ejemplo, plan de prevención de impactos. Realizaron tales cosas y se adjunta como anexo esto. En cambio, en las auditorías ambientales se hacen las matices y ya se califica como conformidad, o no aplica u observación. Entonces, esa es la diferencia. En los informes de gestión ambiental se hace, es diferente la estructura, ahí se pone qué es lo que se ha hecho y se adjunta como anexo a la evidencia. Entonces, esa es la diferencia. Y estos sí son anuales. En cambio, las auditorías ambientales tienen este otro periodo. Muchas veces para hacer las auditorías ambientales de cumplimiento se solicita estos informes de gestión ambiental, porque ahí está compilada toda la información. Entonces, son dos cosas diferentes, no son similares. Más bien los informes ambientales de cumplimiento son parecidos a las auditorías ambientales de cumplimiento. Ah, ya dije, entonces en los informes de gestión no se pone ni conformidad ni no conformidades. Simplemente No. ya, los respaldos de las cosas que se haya hecho. Ajá. Ya. Sí, por cada plan del plan de manejo ambiental. Ya. Bueno, entonces vamos a ver también esto que vimos así rápidamente el día de ayer. Ahora también dan la opción de hacer una gestión propia de los desechos peligrosos. Pero siempre que se haga una gestión propia, se debe obtener un permiso. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice si es que el proyecto ya tiene una autorización administrativa ambiental, puede hacer un estudio complementario o una actualización del plan de manejo ambiental para gestionar sus propios residuos, dependiendo de la magnitud de su gestión. ¿Ya? Igual esto sí es bueno primero, si la empresa quiere gestionar sus propios desechos, es bueno que primero haga la consulta, diga cómo es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer y preguntar al Ministerio del Ambiente si es que le corresponde hacer un estudio complementario o una actualización del plan de manejo ambiental. Ya. Si es que se quiere hacer una gestión propia fuera del área geográfica, es decir, fuera del bloque, ahí se debe obtener una autorización administrativa ambiental. O en caso contrario, se debe hacer como anteriormente se hacía, entregar a gestores ambientales. Ahora, hay una opción en la que se modifican o amplían las actividades hidrocarburíferas. Entonces, cuando se va a ampliar el alcance del proyecto, se presenta lo siguiente. Entonces, cuando se requiere una nueva superficie, se necesita estudios complementarios. Entonces, ahí no se hace un nuevo proceso de licenciamiento ambiental, sino se pone estudio complementario y te pone los impactos nuevos que se van a generar, las actividades nuevas del plan de manejo, pero no se hace nuevamente todo un estudio. También puede darse el caso de que se realice una actualización del plan de manejo ambiental cuando hay estas modificaciones. ¿Ya? Esto es cuando hay alguna modificación dentro del área del proyecto. Ya. También las actividades en relación, o sea, no cambie, por ejemplo, si es que se hizo exploración y ahora quieren hacer explotación, de ley tienen que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero si es que quieren, por ejemplo, ampliar una plataforma, entonces ahí puede darse el caso de que solo como ya van a hacer una construcción.
Entonces simplemente van a ampliar el área. Los impactos van a ser los mismos. Entonces ahí se hace una actualización del plan de manejo ambiental. Ya. Bueno, hay este tema de la póliza. Entonces siempre se debe tener una póliza por autorización administrativa ambiental. Estas pólizas, cuando se hacen los planes de manejo ambiental, el último capítulo es el cronograma valorado. Y ahí se pone un valor económico a cada medida del plan de manejo ambiental. Entonces, en este caso, se sacan pólizas con una aseguradora que certifique que el proyecto tiene esa cantidad de dinero y puede cumplir el plan de manejo ambiental. Ya. Entonces, cuando hay estas auditorías ambientales de cumplimiento, ahí se acuerdan que yo les dije que por lo general siempre se actualizaba el plan de manejo ambiental. Entonces, si se actualiza el plan de manejo ambiental, se actualiza el cronograma valorado y deben sacar una nueva póliza. Estas pólizas duran por lo general un año. Ya. Bueno, aquí nos dice también que hay casos en los que se suspenden los proyectos. Entonces, esto también sucede bastante en el sector hidrocarburífero. Tienen los estudios iniciales, sacan las licencias, pero no tienen fondos aún para poder realizar los proyectos. Entonces, ahí los suspenden. Voy a ver, ya se prendió mi computadora al fin. Ya. Entonces, cuando sucede esto, entonces dice que se puede dar una suspensión de las actividades derivadas de la utilización administrativa ambiental, es decir, se suspende, por ejemplo, la ejecución de monitoreos o las auditorías ambientales. Entonces, eso se puede dar, pero siempre y cuando no se exceda un plazo de 2 años. Si es que pasan 2 años, ahí tendría que sacar una nueva autorización administrativa ambiental, hacer otra vez un estudio, una línea base, de la parte biótica, nuevos estudios, ¿ya? Es que pasan más de 2 años. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto. Esto, por ejemplo, igual es algo nuevo que no estaba en el anterior ramo. Ya. Cuando se vaya a reiniciar el proyecto, se debe poner en conocimiento con 15 días de anterioridad a la autoridad administrativa ambiental. Y lo que sí se debe hacer es una actualización del plan de manejo ambiental. Puede ser que no se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, pero sí un nuevo plan de manejo. O sea, no un estudio completo, pero sí una actualización del plan de manejo. Eso sí. Ahora, tenemos una sección de sustancias químicas. Siempre en los proyectos hidrocarburíferos se manejan sustancias químicas. Esto sí es ley. Entonces, aquí hay las normas INE. La norma INE 2266 es la que nos dice cómo se deben manejar los materiales peligrosos. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta y seguir al pie de la letra lo que está establecido en esta norma INE en 2266. Aquí nos dice que deben estar cómo deben ir las etiquetas, cómo deben ir los recipientes, cómo se debe almacenar las sustancias químicas, todo esto. También nos dice que el personal debe estar capacitado, tener un kit antiderrames, tener delimitadas las áreas, así como vimos ayer de los residuos peligrosos. Así se manejan también las sustancias químicas peligrosas porque sí, los residuos peligrosos son considerados sustancias químicas peligrosas. Ya. También nos dice que se debe poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Nacional en un término de 1 día desde el suceso. O sea, si hay algún problema con un
el material peligroso se debe informar al Ministerio del Ambiente con un día, o sea, posteriormente hasta un día. Igual con hidrocarburos sería así, el petróleo es una sustancia química peligrosa. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos del informe de gestión ambiental anual, en el que ellos debían presentar un informe con las actividades del plan de manejo ambiental? Ahí también tienen que presentar una copia del certificado de control anual emitido por la Agencia de Regularización y Control Hidrocarburífero. Entonces, ellos, por ejemplo, ven todo el tema de los tanques. Entonces, ya el MAE ya como que ya no ve temas de inspecciones de tanques o, por ejemplo, temas de estas pruebas hidrostáticas que les hacen hacer, el MAE ya no lo ve. Ahora lo que hace es pedir este control, que ya lo hace la Agencia de Regularización y Control Hidrocarburífero. Ellos ven todo el tema de cubetos y de tanques, como les digo, de esta agencia. Ya. Bueno, también tenemos esta obligación de que todas las instalaciones tienen que tener un sistema de drenaje de aguas, lluvias y de escorrentía. Entonces, en los bloques, en las plataformas, siempre hay alrededor de la plataforma canaletas perimetrales que conducen el agua lluvia a un drenaje separado del agua residual. Entonces, esto también siempre es una obligación que nos dice. Tenemos que tener... Perdón, voy a silenciar esto. Ya. Entonces, un ratito, ya se arregló mi compu. Ya. Entonces, bueno, todos los sitios también deben tener estos separadores agua-aceite, separadores API. Esto también es una obligación. Estos separadores API son como trampas de grasa, más o menos. Son un sistema de tratamiento donde se separa agua o aceite. Es decir, una trampa de grasa. Por densidad se separa el agua del hidrocarburo. Y estos siempre están igual alrededor de las plataformas. Ya. Esto también lo que les comentaba ayer. Siempre cuando hay alguna descarga se debe cumplir con los límites permisibles. Actualmente todavía no hay una norma técnica, pero sí tenemos el Acuerdo Ministerial 097. Ya. Justo aquí está lo de las emisiones que yo les decía. Cuando hay una fuente fija de combustión, se debe monitorear y deben cumplir los límites permisibles. Y según el Acuerdo Ministerial 097, son consideradas fuentes fijas significativas. Se debe hacer monitoreo a partir de los 3 megavatios. Cuando tienen una potencia mayor a esto, a 3 megavatios. Ya. Bueno, esto también lo vimos un poquito ayer, el manejo de los residuos. Entonces no lo vamos a repetir nuevamente. Eso también lo vimos el día de ayer, pero para hacernos un pequeño recordatorio, tenemos las obligaciones como generadores de desechos, que es obtener el registro de generador, hacer los planes de minimización, 90 días después de haber obtenido el registro de generador, hacer la declaración anual de residuos los 10 primeros días de enero, y los resultados del plan de minimización se presentan en esta declaración anual. Ya.
Bueno, vamos a ver. Ya, entonces, antes de continuar, les voy a compartir para poder darnos un pequeño, para no continuar con artículo. Vamos a ver un poco de este problema que hubo en Chevron. Como les digo, es importante conocer qué es lo que pasa y les voy a poner un video. A ver, voy a dejar de compartir. Y el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf, cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas. Durante 26 años, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana, en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. bueno, les estoy... Tras su salida del país, la empresa Ya, ¿sí está bien el audio? Ahorita les comparto. Aquí está Sí, señor, el está bien el esfuerzo de audio. las compañías Texaco. ¿Perdón? Sí está correcto el audio, ingeniera. Ya, entonces les voy a dejar este pequeño video. Cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas. Durante 26 años, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana, en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en aquella zona pasivos ambientales, a los que peritos internacionales atribuyen la muerte de 1.041 ciudadanos, todos afectados de cáncer. En este año yo he perdido 3 amigos por cáncer al estómago. Y algunos compañeros también están muertos con esa contaminación que vivían aquí cerca. Mira, aquí no producen ya, no producen los cultivos como se producían antes. Ahora Texaco, que luego fue adquirida por la empresa Chevron,
Pretende desconocer el fallo que en su contra dictó la Corte de Sucumbíos, que lo obliga a pagar 19.000 millones de dólares. Para ello, han implementado una campaña de desprestigio de más de 400 millones de dólares, cuyas mentiras han amplificado medios nacionales e internacionales. Chevron forjó incluso un documental plagado de mentiras. En él distorsionan las declaraciones de los afectados para hacerles decir que ellos no sabían que firmaron una demanda contra la petrolera. Usan, por ejemplo, a María Guinda, una de las demandantes, y trucan la traducción de sus palabras. En 4 meses voy a traer medicamentos para que usted se cure. Pero primero que firme aquí en ese papel. Le han hecho firmar. ¿Ya? Después, en 4 meses voy a volver. No ha vuelto en 4 meses, sino al año. Cuando Manuel Pallares y abogado Cristóbal Bonifaz llegan acá diciendo de que usted es una demandante al juicio Texaco. Ahí supo que ella había sido demandante. La agencia Andes llegó hasta la localidad de Rumipamba, a 1h30 de la capital de Orellana, para receptar la versión de la ciudadana amazónica. La encontramos en su casa hecha de maderas y rodeada por un riachuelo contaminado por petróleo. Mana machino cacho ima miku nawas mana mastisha shamu cacho mana kulki pagash imawas mana shamu cacho ñukara yanga ñuka mi yarikani kaita kasna petróleo manda mi kasna tokuñi ñuka ungurini nishak mana yanga kasna tokuñi ñuka kaita suañun wawas ishki wawar wanchini yapa kushña ataripi yakunabi ruman paywa petróleo puyo taliripi shnaunarupisha ñukanchik ungurinchik yaku ilaymanta nisha ñuka rima kani tukuy cuentakani cuentapi payguna sina apasharisha ñuka chimandami llakirini kay petrolero imarashara apastashichushun kaybi ñuka kaybi kawsani nisham chita rima kani. En el video forjado, la empresa estadounidense además no oculta haber espiado a los abogados e intervenido sus comunicaciones, correos electrónicos, documentos y videocintas. Ninguno de los implicados entregó documentos a Chevron y, sin embargo, ellos lo muestran. Mediante pruebas obtenidas en los Estados Unidos, Chevron ha expuesto el fraude utilizando las videocintas, correos electrónicos y documentos de los propios abogados. ¿Y ustedes entregaron los correos electrónicos, entregaron información? Mira, nosotros no hemos entregado. Nosotros no vamos a entregar nada. Además, no tenemos nada que esconder, sino que es realmente prohíbe entregar la ley tanto aquí como en Estados Unidos. Los dirigentes y representantes también han sentido esa presión fruto de la gente que la petrolera contrata a su favor. Yo salí justamente a la guardia y me la desaparecieron. Yo como que me dieron la mirada y me la robaron la cámara. Hay muchos seguidores de la parte contraria que nos están vigilando de lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que está atrás de nosotros. Pero el fraude de Chevron no se queda ahí y empezó hace muchos años, cuando la empresa fingió una remediación ambiental maquillando la selva. La remediación que hizo Chevron consistía en traer tierra, sacar, bueno, sí hizo, hay que reconocerlo, de coger, limpiar los montes, las orillas de las piscinas, el petróleo más espeso que se veía, eso lo sacaban, lo llevaban. Pero lo que ya quedaba el petróleo sedimentado, las partículas, el agua y todo eso, eso no sacaron jamás. De una vez que sacaban la parte más espesa, lo que hacían era traer ya la tierra a través de las volquetas y tirarle la tierra encima y dejar ahí tapado. En los 336 pozos que explotó la petrolera, hay 880 piscinas sin protección que receptan los residuos. ¿Cómo son y cuál es la función de las piscinas? Las piscinas se ubican junto a los pozos petroleros y su función es contener los desechos que la explotación genera. En un manejo adecuado, estas piscinas son recubiertas con un material aislante que evita que los tóxicos propios de la extracción regresen a la tierra y contaminen las aguas superficiales. Se venían las máquinas, nos fuimos a ver, pues, y iban tapando las piscinas con máquina, con tierra nomás iban tapando, pues, y nosotros pensamos que era eso, no nos afectaba, pero a la vez ahora cómo está afectado. La piscina, la compañía ya se fue, ya en 81 ya se fue, ya la compañía. Nosotros pensamos que esa piscina, como cualquier agua, pensamos verle, pero ha sido hasta la vez medio ambiente que nos daña para la persona, animales, todo. Y algunos compañeros también están muertos con esa contaminación que vivían aquí cerca.
Chevron jamás usó aislante. Esas piscinas mataron a alrededor de 24.000 cabezas de ganado. Eso es lo que yo muchas veces no entiendo, por qué las depositaban en estas piscinas. Si tenían un tubo, un cuello de ganso que hacía sus descargas hacia los ríos, era como coger y botarlos directamente hacia los ríos, no tenías ningún cuidado de nada. Cuando se saturaban estas piscinas de petróleo, ellos tenían dos opciones. La primera era incinerar, meterle fuego, quemar este petróleo aquí. Esto pasaba ardiendo hasta 3, 4 días, era como amontonar unos 400 neumáticos y meterles fuego. La otra opción que tenían para deshacerse de este petróleo era regarlo por las carreteras. Por eso son 1.800 kilómetros que ellos construyeron acá de vías. Todas esas eran llenas de petróleo. Todo este monte que ahora ven aquí, este es un monte secundario, no es un monte primario de aquí. Sí, el monte primario se murió, se acabó. Aparentemente también se ve que el agua está limpia, está clara, ¿sí? Que no pasa nada, que está absolutamente todo bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen los animales, ingresan los animales hacia el río a tomar agua o a bañarse también, como los puercos, los patos, el ganado y todo esto? Lo primero que hacen es comenzar a meter la pezuña, ¿no? Comienzan a meter la pezuña. Y comienzan a menear el sedimento. En esa época la Texaco botaba todos los petróleos residuos que salían de los pozos, esos los botaba hacia los esteros o caía en la misma plataforma, y esos lodos de perforación, igual cuando perforaban los pozos, igual eso quedaban al filo de las plataformas. Una parte se iba a las piscinas de tierra que hacían y otra parte se iba hacia los esteros o campos alrededor. Pese a que han pasado casi 20 años después de que se iniciara el juicio, basta hurgar un poco en la tierra para encontrar restos de petróleo. Fruto de la irresponsabilidad de Chevron, desaparecieron 2 pueblos ancestrales del Ecuador, los Tetetes y los Ansawari. La contaminación, fruto de la explotación de 300 pozos en 5.000 kilómetros cuadrados, fue arrojada sin piedad sobre ríos y suelos. Chevron lanzó a los ríos un total de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. Este estero, estas aguas, caen en el río Eleno al río Aguarico, y en el río Aguarico más abajo están los Sionas, Secoyas, Quichuas, Colonos, Cofanes. Esto va al Perú, esto va al Amazonas. ¿Y esa agua del río para qué utilizaban? Bueno, normalmente la gente para bañarse, para lavar, las mujeres por lo regular utilizaban el agua para lavar, ahí se sientan en el río, en algún palito, una tablita, y ahí lavan. Entonces es un gran problema de las mujeres, que ahí ellas sufren mucho del problema de cáncer al útero. Este manejo irresponsable fue avalado por el gobierno de derecha de Sixto Durán Ballén y Yamil Maguad. En el año de 1995, a raíz de la irresponsabilidad de Sixto Durán Ballén, fue que se hizo cargo de que el Estado ecuatoriano asuma también su responsabilidad en esto, cuando realmente los diseñadores, ejecutores y operadores eran los de la Texaco. Pero en el 95, después de que se van y que tuvimos un gobierno que realmente, como dije antes, nos tildaba de personas no gratas, porque corremos la inversión extranjera, y en el mismo día que firman la carta de intención para la reparación, también les firma la carta de liberación de responsabilidades, ¿sí? Y fue ratificada por el gobierno de Yamil Maguad, otro sinvergüenza más también, en el 98. Esa clase de presidentes tuvimos nosotros. La contaminación de las aguas ha obligado a las comunidades a organizarse y crear un sistema de recolección de agua de lluvia. Esta tampoco se puede ingerir directamente, pues está plagada de partículas tóxicas, fruto de la quema indiscriminada de gas. El Frente para la Defensa de la Amazonía, que aglutina a los 30.000 afectados demandantes, quería un juicio en Estados Unidos, país de origen de la petrolera. Pero convencida de que podía sobornar a los jueces ecuatorianos, Chevron logró ser juzgada en Ecuador. Ahora deslegitima esa misma justicia, la ataca, la desprestigia con su campaña millonaria. Chevron desvía la atención para eludir su responsabilidad. Pone en la mira temas como quién es el juez, cómo se llega al juicio, dilata el proceso poniendo 20 cajas de documentos semanalmente
en el juzgado que lleva su causa. En fin, desprestigia al país. Todo, excepto aceptar su responsabilidad ante el manejo insensato de la explotación petrolera en el Ecuador. Yo lo que les puedo decir es que fueron criminales en nuestro país. No crea que nos va a cansar a nosotros. Nosotros con la verdad iremos dando la vuelta por todo el mundo. Diferente a eso, la compañía tiene que responder. No crean que por millonarios que son, van a dejar haciendo lo que les da la gana en nuestro país pequeño. Los afectados estamos organizados y hemos dicho y hemos ratificado nuestro compromiso de estar hasta las últimas consecuencias. Y créame que todos están en común acuerdo de decir no le vamos a perdonar ni un solo centavo. Le vamos a cobrar hasta el último centavo. Si ellos dicen que se van a defender hasta el que se congela el infierno, pues en patinetas de hielo los debemos de ir a cobrar en el infierno congelado. Sabremos responder a la prepotencia imperial de una transnacional irresponsable como Chevron, compañero. Mientras ellos disfrutan de la plata, la riqueza que sacaron de acá, nosotros padecemos vuelta y seguimos pagando las consecuencias de ellos. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán. Ya. Bueno, entonces, como vimos en el video, o sea, es un problema muy grave y como vimos, este proyecto Amazonía Viva repara esos derrames que se suscitaron en la época de Texaco. Entonces, es un tema que actualmente lo seguimos viviendo y es importante conocer. Y más que nada, si están en el sector hidrocarburífero, obligatoriamente tienen que conocer el caso de Chevron porque se sigue remediando los pasivos. Igual, por ejemplo, si están en una operadora y la operadora tiene pasivos ambientales de Texaco, la operadora no es responsable de remediar esos pasivos. Eso pasó, por ejemplo, en esta auditoría que les menciono del bloque 60 del río Napo. Ahí habían varios pasivos que eran de Texaco, pero en la auditoría no se incluyeron esos pasivos porque la nueva operadora no era responsable de ellos. Entonces, esto sí es importante conocer, saber cómo está la legislación, quién es el proyecto que se encarga. Amazonía Viva tiene inventariados todos los pasivos que son de responsabilidad de Texaco. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita hay un montón de legislación que habla de piscinas, que habla de aguas de formación, de lodos, de ripios de perforación. Ahora tenemos muchísima legislación que habla de eso. En ese tiempo la legislación no era tan fuerte como ahora. Ahora hay más controles, hay más normas técnicas. Antes había la Constitución y un par de leyes más. Pero ahora ya hay mucha legislación que ampara y que protege y trata de evitar que sucedan estas cosas. Aunque como ven, sigue pasando. O sea, recién en enero del 2022 hubo el último derrame de hidrocarburos, entonces sigue dándose esa situación. Tal vez ya no con la magnitud de Texaco, que pasó eso, que fue muy, muy irresponsable en su gestión ambiental, pero igual se siguen dando estos derrames. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tratar en lo que más se pueda de evitar que cuando haya algún derrame o algún evento llegue este hidrocarburo a las fuentes hídricas. Bueno, entonces vamos a retomar ahora sí a legislación. Ya. Nos habíamos quedado aquí. Ya. Bueno, entonces también el operador será responsable del desmantelamiento y disposición final de la infraestructura obsoleta. Igual no se puede
decir que la infraestructura en un bloque es abandonada, porque hay veces que se suspenden las actividades. Esto también es muy común, que están por ejemplo, están en una plataforma, en un pozo, se suspenden las actividades y eso no se puede considerar como infraestructura obsoleta, sino que después se puede reactivar. Ya. Ahora vamos a ver un poco del almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Entonces, bueno, hay varias obligaciones que dan a quienes almacenan y transportan hidrocarburos. Entonces, Gabriela, disculpa, yo tengo una pregunta. Ajá. En lo que se refiere al artículo anterior en desmantelamiento de infraestructura obsoleta, hay muchos casos, bueno, sé que estamos viendo hidrocarburos, pero en el caso de minería sí se ve cuando hay cambios de estos de operador, justamente, sí hay mucha infraestructura que la dejan. Entonces, no sé en el tema de hidrocarburos si igual esta se tiene que declarar, porque en el caso de minería, cuando coge el nuevo operador, o sea, se hace cargo, tiene que declarar todos estos pasivos también que se los puede poner a toda esta infraestructura que se lo ha dejado el anterior operador, porque no hizo una buena gestión. No sé si en hidrocarburos va igual o el operador, en el caso el anterior, tiene que de ley cumplir con esto, va a haber alguna multa, alguna sanción o cómo se hace. Bueno, en primer lugar hay dos casos, hay dos escenarios. El uno es que en realidad esa infraestructura es obsoleta, ahí es un pasivo ambiental y se declara como pasivo ambiental en sede administrativa. Entonces ahí igual el anterior operador tiene que remediar, retirar esa infraestructura y es el responsable de esto. Ahora, hay el otro caso en el que no es una infraestructura obsoleta. Entonces, ahí lo que hace es, pero bueno, tal vez a diferencia del sector minero, esta infraestructura obsoleta, que es pasivo, es de responsabilidad del anterior operador. Entonces, ellos tienen que invertir de sus fondos para retirar y desmantelar esta infraestructura obsoleta. O sea, no se traspasa ese pasivo del antiguo operador al nuevo. ¿Ya? Es responsabilidad de ellos y ellos tienen que remediar. Ahora, puede darse el caso que se entregue infraestructura que no es obsoleta, sino que, o sea, se da por el motivo que les comentaba, que se suspenden actividades. Entonces puede ser, por ejemplo, que hay un pozo. Un pozo y se lo considera como, se lo puede considerar como obsoleta, pero en realidad está inactivo, o sea, no está cerrado completamente, sino inactivo. Entonces, en ese caso, no es un pasivo ambiental, sí se lo declara, se lo entrega, pero, o sea, es como un bien que se está entregando a la nueva operadora, y ya la nueva operadora será quien decida si se vuelve a perforar o se vuelve a, más bien se aprovecha esos yacimientos o no. Pero hay estas dos escenarios. En caso de que sea pasivo, obligatoriamente tiene que remediar el antiguo operador. Ya. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poco de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Entonces, aquí nosotros en almacenamiento y transporte hay varias actividades, no solamente es almacenar en tanques, sino tenemos también recipientes a presión, también contempla el tema de los oleoductos principales en los que se transporta de diferentes provincias a diferentes provincias. Tenemos los gasoductos donde se almacena gas, los poliductos que tienen varios digamos, hidrocarburos, estaciones de bombeo, estaciones reductoras, y bueno, toda esta infraestructura. En las etapas de construcción y operación y reutilización de infraestructura, bueno, en todos estos casos hay que cumplir lo que está en el RAB. Ya, todo tanque de combustible tiene que tener un cubeto con una capacidad de 110% de la capacidad máxima de operación de todos los tanques. Esto igual cambió un poco.
Antes decía que era 110% del tanque mayor, aquí dice de todos los tanques. Ya. Bueno, todos los recipientes a presión deben tener un sistema para contención de derrames, un sistema de drenaje separado para aguas lluvias, o sea, unas canaletas independientes. También deben estar impermeabilizados. Entonces, todos los sitios donde se almacena combustible tienen que estar impermeabilizados. Ya, tenemos otro título. O sea, ahorita estamos viendo como un resumen de todas las secciones del RAW. Para que ustedes cuando más bien, o sea, conocer todos los artículos va a ser como súper complicado, ¿no? Pero ustedes van a saber, bueno, sí hay una sección en que habla específicamente del almacenamiento y del transporte, entonces van a esa sección. O si hay una sección que me habla de las sustancias químicas, porque tiene una parte solo de sustancias químicas, entonces me voy a esa sección. Entonces, más que nada para que ustedes vean qué es lo que contiene el RAO, que es como la normativa más importante en el sector hidrocarburífero. Ahora vamos a ver un poco. Ya, tenemos todavía unos 5 minutos. Ciertos mecanismos de control y seguimiento ambiental. Monitoreo del sector hidrocarburífero. Entonces, hay un monitoreo ambiental interno. Aquí se debe hacer monitoreo de emisiones, de ruido ambiente, de aguas superficiales, aguas subterráneas. Esto también es importante porque hay veces que se hacen auditorías y no se ejecutan monitoreos de aguas subterráneas. Entonces se debe ejecutar. Más que nada cuando puede haber una contaminación, o sea, cuando haya, por ejemplo, sumideros o tanques subterráneos, entonces ahí hay que hacer monitoreo de aguas subterráneas y esto debe estar en el plan de manejo ambiental. También monitoreos de descargas líquidas, de lodos y ripios de perforación, de suelo, de sedimentos, de componentes bióticos y todo eso debe estar en el plan de manejo ambiental. Se presenta un informe de monitoreo ambiental. Aquí tiene que incluir todo el monitoreo que hemos visto con un cálculo de carga contaminante. Ya, y también debe haber un análisis de efectividad de acciones correctivas implementadas. Este informe se lo presenta al Ministerio del Ambiente con todos los respaldos, es decir, con los informes de monitoreo, las cadenas de custodia, etc. Tenemos también los puntos de monitoreo. En este tema es importante como que ver que es el único sector en el que pusieron que en el plan de manejo ambiental se aprueban los puntos de monitoreo, porque en el resto de sectores hay una obligación de que se apruebe de manera independiente los puntos de monitoreo. Hay una tasa inclusive que deben de pagar el resto de sectores para aprobar estos puntos de monitoreo. Pero en el caso del sector hidrocarburífero no. Aquí es parte del plan de monitoreo. O sea, si ya está aprobado el plan de monitoreo con el plan de manejo ambiental, ya está aprobado los puntos de monitoreo. Esto dice aquí, el operador presentará a la autoridad ambiental la identificación de los puntos de monitoreo como parte del plan de monitoreo y seguimiento del plan de manejo ambiental. Por tanto, su aprobación será conjunta con el estudio ambiental que corresponda. Esto no hay en los otros sectores, como les comento, y también no estaba en el antiguo RAW. Ya. La toma de muestras, o sea, siempre que haya un monitoreo ambiental, tiene que ser un laboratorio acreditado por el SAE, tanto en rangos como en parámetros. Eso sí es algo que a veces no se toma en cuenta. Ustedes, o sea, las personas que trabajan en el sector, contratan un laboratorio que esté acreditado por el SAE, pero no se fijan si es que ese laboratorio tiene acreditación para todos los parámetros que se van a monitorear y también en rangos. O sea, hay veces que tiene el laboratorio acreditación, pero en rangos diferentes a los de la norma. Puede pasar.
y al rato que ustedes presentan el monitoreo tienen una observación o no les aprueban el monitoreo porque hay estas inconsistencias. Aquí justamente dice esto, que debe estar acreditado en todos los parámetros y el límite de detección debe ser menor al límite máximo. O sea, es decir, que este rango tiene que estar dentro del límite permisible. Porque a veces pasa, por ejemplo, el límite permisible es, digamos, 500 miligramos sobre litro. Y el laboratorio solo detecta hasta desde 600, no, a ver cómo sería. Solo detecta, o sea, le sale como, digamos, menor a 600, ¿ya? Porque no puede como que determinar una mayor cantidad. Entonces queda esta incertidumbre y no se puede comparar con la norma. Entonces tienen que asegurarse que el rango y el parámetro esté acreditado. Ya. También se debe incluir la medición del caudal. Esto también es algo que a veces no se hace. Miden todos los parámetros, pero no el caudal de descarga. Y tienen una observación por esto. Ya. Cuando se hace monitoreo biótico, se debe contratar un biólogo por componente, es decir, un biólogo por aves, otro por mamíferos, otro por herpetofauna, etc. Uno por ictiofauna, entonces mínimo son unos 5 biólogos que se contratan para estos estudios. Ya. Bueno, aquí en la periodicidad del monitoreo, y ya para... podemos ver que hay diferentes periodicidades por fase del sector hidrocarburífero. Entonces, eso van a hacer ustedes como tarea. Van a ir a este artículo 63 y simplemente van a leer y van a ver cómo se diferencian esta periodicidad del monitoreo para el reporte. Es el artículo 63. Entonces van a ver que está por cada fase, por ejemplo, fase de explotación tiene una periodicidad para todos los tipos de monitoreo, es decir, para aire, para agua, para suelo. Hay una periodicidad diferente. Para la fase de comercialización es otra la periodicidad. Entonces eso van a hacer. Van a leer, igual yo mañana les voy a preguntar al azar, así al inicio, lo que han leído, para que, más que nada, para que vean que hay estas diferencias y que en este artículo tenemos la periodicidad por fase, ¿ya? Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, entonces nos vamos a quedar ahí y el día de mañana continuamos. Vamos a tener una sección de hidrocarburos aún y vamos a ver la problemática de la parte minera. Y ya el día viernes van a ver temas de regularización y control ambiental específica para el sector minero. Ya. Y eso sería todo. Muchas gracias y mil disculpas por el inconveniente del inicio del curso. Y ya el día de mañana continuamos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.